A continuación, la entrevista central del doctor Francisco Morales Arabia y el economista Jorge González Izquierdo. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jorge González Izquierdo, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias por la invitación, muy amables han sido. Bueno, doctor, el motivo de nuestra invitación es para conversar acerca de las consecuencias económicas de este próximo referéndum que se va a desarrollar en el Perú respecto del FONAVI. ¿Cuál es una primera visión general sobre este tema? Bueno, en primer lugar quiero felicitar, digamos, la actuación del Tribunal Constitucional porque está poniendo en práctica lo que se llama la democracia directa, donde el pueblo a través de los referéndums, ¿no?, o las consultas, llamémosle, expresan una posición, ¿no?, ya no a través de sus gobernantes, sino a través de forma directa, por lo cual a mí me parece que es un avance muy positivo en el accionar de la política peruana y por eso felicito al Tribunal Constitucional. En el término económico, mire, en realidad si ganara el sí en el referéndum, el problema realmente le va a caer al próximo gobierno, no al gobierno del presidente Alan García, que ya se está yendo, sino al próximo gobierno. Y el próximo gobierno tendría dos tareas inmediatas, pero muy difíciles de cumplir. Primero, identificar unitariamente, o sea, persona por persona, quiénes son los fonavistas, digamos, ¿no?, con nombre propio. Y además, cuantificar la deuda que se le tendría a cada uno de ellos. Primera tarea, muy difícil, por supuesto. Y la segunda tarea es, a consecuencia de lo primero, cuantificar el monto de la deuda, porque, por ejemplo, hoy día nadie sabe. El señor presidente de la República hace como 3 semanas dijo que más o menos era alrededor de 20.000 millones de soles. A los 3 días salió la ministra de Economía y dijo que en realidad si neteabas algunas cosas salía 5.000 millones de soles. Y hace 3 días o 4 días el representante del movimiento de los fonavistas ha salido a decir que ellos tienen comprobado un movimiento de 15.000 millones de soles. Entonces realmente se habla de 20.000, 15.000, 5.000. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuánto es el monto que voy a tener que devolver, y esa es la segunda tarea que va a tener el próximo gobierno, que determinar cómo se va a devolver, qué monto voy a devolver. Y arreglado eso, viene lo otro, es cómo lo voy a devolver. Pero ya el proyecto de ley que supuestamente sería, si gana el sí, sería el que se tiene que tomar en cuenta, establece 6 formas de pagar. 6 formas. Una de ellas es cash, billete sobre billete, pero otra es con donación de deudas, por ejemplo, con el Banco de Materiales o con las municipalidades, ¿no?, o que me pueden dar un terreno porque se dice que el Estado tiene terrenos a lo largo y ancho del Perú. Entonces me pagas por... En fin, son 6, digamos, posibilidades que en este proyecto se ha planteado para devolución. No solamente es billete. Bonos también aceptarían, dicen los señores fonavistas. Entonces, yo creo que la tercera cosa que va a tener que hacer el próximo gobierno es determinar cómo va a pagar esto. Si es billete sobre billete, eso sí no se va a poder. Tendrá que ser una de las alternativas por las cuales yo devuelvo la deuda. Pero si fuese la única alternativa, y en eso yo no quiero que estén engañando, digamos, a los señores fonavistas de que les van a devolver billete, porque eso es muy difícil, eso sería una tremenda carga para las arcas fiscales y comprometería seriamente la salud económica del Perú en los próximos años. Pero ¿cómo se expresaría este deterioro de la salud económica? Porque, por ejemplo, claro, los que no somos economistas y no manejamos estos temas, podemos pensar, bueno, hay platas de las reservas, hay hay dinero, hay recursos. Entonces, ¿cuál es el problema en repartir, no todo, ciertamente, como usted bien dice, pero una parte y darle a un bono en efectivo, no sé, de 2.000 soles, de 3.000 soles, en fin? Mire, ¿cuál es el efecto económico? Para darnos una cuentecita, veamos. ¿Cuál es la deuda externa pública del país ahorita? ¿Cuánto el gobierno, o en general el sector público, pero en especial el gobierno, le debe al mundo? La deuda externa. ¿Cuánto es ahorita? Es un poquito más de 20.000 millones de dólares.
Si hacemos caso a la cifra del señor presidente o a la cifra del señor representante de los fonavistas, estaríamos hablando en millones de dólares, estaríamos hablando entre 5.000 a 7.000 millones de dólares. Que sería, si el gobierno, el sector público le debe al mundo, la deuda externa es 20.000 millones, la mitad sería 10.000. Y la mitad, o sea, el 25% de la deuda externa sería 5.000. ¿Qué es esto? Entonces, si tomamos como cierto las cifras que ha dado o el señor presidente de la República o el señor representante de los fonavistas, estaríamos hablando de un equivalente al 25% de la deuda externa del país, la pública, para que ya la gente se dé cuenta de lo que está en juego. No estoy hablando de 1%, de 2%, no, un cuarto, 25%. Entonces, obviamente que si todo eso la gente reclama, págame en billete, tendríamos pues que poner, no solo inflación, sino que más impuestos, porque el gobierno mire, el gobierno es como una familia, una persona, tiene un sueldo y contra ese sueldo gasta. Entonces, si la deuda del Fonavi me dicen, supongamos, en un supuesto negado, porque no sería así, pero en el supuesto negado de que paga mi billete, entonces los gastos en billete del gobierno van a ser así, pero sus ingresos están acá, su sueldo. ¿Y qué va a tener que hacer? Le quedan dos posibilidades: o me endeudo, lo cual no es sabio, o subo mis ingresos. Pero en una persona subir sus ingresos es hacerse un cachuelo, trabajar 2 veces, pero el gobierno subir sus ingresos es subir los impuestos. O sea, entonces, eso es lo que se estaba, su pregunta, y usted, ¿por qué digo yo que comprometeríamos la salud económica del país? Es porque o me suben los ingresos, o me suben los impuestos a todos los peruanos, y hay gente que dice, pero ¿por qué me vas a subir los impuestos a mí? ¿Yo qué tengo que ver con el Fonavi? O me endeudo. Pero endeudarme, ya saben, como una persona, si una persona gana 1.000 soles y gasta 3.000 y se comienza a endeudar, esa es crónica de una muerte anunciada, pues no sé cuánto tiempo le va a durar, ¿no? Entonces, esos son los retos que nos estamos enfrentando. Ahora, con un poco de creatividad, se podría combinar. Y no se ha estimado, porque si los que aportaban al Fonavi solamente eran los trabajadores en planilla, formales. Hoy más o menos la población que está en el sector formal, ¿a cuánto asciende? Mira, definiendo al sector formal como aquel sector que la ley, por ejemplo, la ley laboral se le aplica, o sea, el trabajador que está en planilla, que le dan su gratificación de julio a diciembre, le dan su CTS, le dan sus vacaciones 30 días, etcétera, se estima que está entre 20 y 30% de la fuerza laboral peruana, es decir, para ponerlo en términos más simples, de cada 10 trabajadores peruanos formales, de cada 10 trabajadores peruanos en general, 2 o 3 son los que les llega la ley laboral. La gran mayoría es informal, entendiendo por informal que no te llega nada. La gente no le pagan su sueldo mínimo, no le pagan su CTS, su gratificación de julio, de diciembre, nada. De cada 10 peruanos, 2 o 3 están bien, los otros 7 miran de lejos el tema. O sea, en un periodo de 20 años, que fue más o menos lo que funcionó el Fonavi, solamente un porcentaje pequeño chico, eran los... Por eso digo yo, la gran mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, no tiene idea de lo que es el Fonavi, ¿no? Ni saben lo que es el Fonavi. Entonces van a ir a votar, ¿cómo? Y más bien ellos le van a decir, si uno le dice, oye, te van a subir los impuestos, y van a decir, ¿y por qué me lo vas a subir a mí si yo no tengo nada que ver con ese tema, ¿no? Es complicado. Bueno, doctor, creo que ha sido bastante ilustrativa esta por invitarme, gracias. Entrevista. Estimados amigos, esta ha sido la entrevista con el doctor Jorge González Izquierdo, profesor principal de la Universidad del Pacífico, con quien hemos conversado sobre los aspectos económicos y las consecuencias del próximo referéndum sobre el Fonavi. Esta semana presentamos las siguientes publicaciones: el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, el Instituto de Estudios Socioeconómicos y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad nos presentan Pueblos Indígenas, Constituciones y Reformas en América Latina, editado por Raquel Irigoyen Fajardo. En este libro se aborda la problemática de los pueblos indígenas en el Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional nos presenta
un diálogo constitucional dedicado a la jurisprudencia constitucional laboral. Asimismo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha publicado los registros y las personas, dimensiones jurídicas contemporáneas. Esta publicación contiene, entre otros temas, el rol de la administración pública en el registro de identidad, el derecho a la identidad y el derecho al nombre. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos esperamos la próxima semana.